Bueno, vamos a conversar con Celso Fantinel, primer vicepresidente de FEDEAGRO. Siempre, Celso, pues hacemos un balance del sector agrícola venezolano y vamos a eso en este momento. Gracias por compartir con nosotros y vamos un poquito a hacer memoria y a colocarnos en el escenario presente. ¿Cómo están las cosas? Bueno, lo que FEDEAGRO ha venido diciendo, sobre todo en los últimos 3 años, la escasez de insumos, maquinarias agrícolas y todo el tema de inseguridad, todo lo que nos está afectando, infraestructura, todo va en contra de la producción nacional. Tienes rubros emblemáticos como el maíz blanco, maíz amarillo, con una superficie menor a las 130.000 hectáreas. Recuerdo en el año 2008 alcanzamos casi las 850.000 hectáreas de maíz. Éramos autosuficientes en esos rubros y si no fuese, Carlos, por el tema del consumo, de que el venezolano no tiene ingreso y no está comiendo. Que ha caído, de acuerdo a algunas calorías, informaciones, en un 35%, es lo que decía Fede Cabras recién. el venezolano se está alimentando muy mal. Prácticamente esa siembra de maíz alcanzaría apenas, en maíz blanco hay unas 35.000 hectáreas de siembra como para unos 15 días. Ahora, el consumo actual tal vez para un par de meses. Y en maíz amarillo igual, si era el consumo de los años 2008, 2010, alcanzaría para una semana, 10 días. O sea, realmente la producción de estos rubros tecnológicos, debido a lo que dije antes, ha venido cayendo. Lo mismo pasa en arroz. Apenas alcanzamos en el ciclo invierno unas 47.000 hectáreas. Es un ciclo casi continuo, ¿no? Hay zonas donde prácticamente no paramos, pero alcanzamos esa superficie y eso igual da para un par de meses de consumo, ¿no? No, igual que me imagino caña de azúcar, antes que había una apreciable producción de soya y bueno, los rubros, por ejemplo, de vegetales, legumbres, frutas, ¿cómo está la situación allí? Todos los rubros la están pasando mal. Mis amigos, los hortaliceros, allá en los Andes, las informaciones que tenemos es que apenas hay el 25% de las áreas sembradas y también me lo han dicho amigos conocidos, vecinos, que han hecho un poco de turismo hacia esa zona, que se dan cuenta que hay muchas áreas, muchas tierras sin cultivar y parte de esa siembra, Carlos, ya es sacándole la semilla de la cosecha, de la papa, del pimentón, ¿sabes? De la cebolla, del tomate. Entonces ya no tienes la misma producción y entonces, claro, por eso ves tú en los mercados nuestros que el precio de las hortalizas van subiendo, pues se mueve mucho por oferta y demanda, pero todos los rubros están afectados y los tecnológicos se afectan más y bueno, y 17 estados, siempre te lo he dicho, dependen de la agricultura y esos 3 que tienen petróleo, si le quitamos el petróleo, le queda ganadería y agricultura. Ahora, somos un país agrícola. Lo que hay son a lo mejor algunos episodios puntuales de producción, como el ajonjolí que nos relataba recientemente el presidente de ABEX, que pudieran exportar ajonjolí al Japón y otras cosas, pero eso son cosas muy puntuales. Eso no es un cultivo propiamente masivo que invite también al consumo de la población venezolana. Sí, yo recuerdo que logramos sembrar más de 100.000 hectáreas de ajonjolí, justamente para exportación, pero ya ni siquiera llegaremos a unas 15.000 hectáreas. O sea, apenas alcanzaremos a sembrar unas 25.000 de frijol, porque no necesita fertilización, muy poca, y algunos agroquímicos, ¿sabes? En eso estamos. Pues prácticamente las cosechas nuestras del 2019 son cosechas de los años 1970. Ahora nosotros, digo nosotros, el país en general, en cuanto que lo mencionamos, frutas, hortalizas, legumbres, en fin, estamos dependiendo de lo poco que se produce en la región andina, por ejemplo. Sí. En ese sentido, yo no sé cómo está la región zuliana, el estado portuguesa que fue calificado alguna vez el granero de Venezuela, la región oriental del país, ¿cómo están? Todos afectados. He visto compañeros en el Zulia que la siembra de plátano ha mermado más del 50% y sigue cayendo. Y bueno, mis amigos del Táchira la están pasando igual mal, Mérida, realmente afectados todos porque se necesita inversión en el campo, aunque sea hortalizas, maíz. Necesitas maquinaria, equipo, y ya desde hace 6 años no ingresa tractores nuevos, repuestos formalmente, los cauchos necesarios para nuestra maquinaria, y no hablemos de agroquímicos y fertilizantes, pero agroquímicos de nueva generación. Estamos utilizando agroquímicos que vienen de China, de vieja data, le hacen mucho daño a los cultivos, a los suelos. No estamos, tecnológicamente creo que retrocedimos también 30 años. Ahora,
No hay una respuesta oficial, seguimos más o menos dentro de la misma dinámica, reuniones eventualmente, en fin, pero no se toman decisiones en ese sentido. Y si por casualidad hay una situación de coyuntura o emergencia, bueno, importamos lo que se puede importar en función de la renta petrolera, que también está limitada y restringida. Eso es lo que se observa en Puerto, aunque ellos con bombo y platillos hace un mes arribaron, logramos desembarcar 500 unidades de arroz, 30.000 toneladas de arroz, pero bueno, eso lo podemos producir aquí en Venezuela, éramos autosuficientes. Realmente nosotros estábamos en capacidad, exportábamos arroz a Colombia hasta el año 2010, no estábamos muy lejos de eso. Ahora, ¿tú crees que hay alguna razón, un poco para evaluar las cosas, que empuje al gobierno simplemente a actuar por coyuntura o actuar por la importación y no darle el estímulo necesario al productor nacional? ¿Son prejuicios ideológicos o tal vez, como la lucubración surge de repente, o es que hay algún negocio detrás de todo esto? Puede que haya algo de todo eso y también no hay el know-how, sobre todo este ministro, el ministerio los últimos 2 años se nota que no tienen el know-how que tenían el otro ministro y las autoridades y las personas que trabajan al ministerio, ¿no? Que de la mano de FEDEAGRO, de sus asociaciones, los programas de producción, pudimos alcanzar siembras no similares al año 2010, pero sí había recuperación, pero con este ministro y este ministerio en los últimos 2 años ya no ha habido contacto y prácticamente tú ves que solamente se reúnen con estas 12, 15 empresas afectos a ellos. No entendemos por qué, hasta ahora le dirigen el crédito a ellos. Tú como productor vas a solicitar un crédito, no hay, pero ellos sí obligaron a la banca a dirigirle créditos también a los productores que ellos están financiando. O sea, tú tienes que estar cuadrado políticamente para... Así pareciera, Carlos, que está sucediendo, porque llevan 2 años, primero con Agrofan, que no era su trabajo. Tú ves los estatutos de Agrofan y no era de hacer programas de producción, y lo hicieron con estos 12, 15 empresas y 2 o 3 asociaciones, y ahora se llama Agrosur, de la mano de la viceministro Tibisay León, pero siempre el grueso de estos agroinsumos se lo dieron a estas empresas y prácticamente dejaron a todos los demás productores casi sin insumos. Bueno, hagamos una pausa. Celso, conversamos con Celso Fantinel, primer vicepresidente de FEDEAGRO. Seguimos compartiendo con Celso Fantinel, que nos hacía en el primer segmento un recorrido de la situación que se está viviendo en términos generales en el campo venezolano. Ahora, la pregunta de siempre, Celso, de seguir las cosas así, ¿hasta cuándo la población venezolana o la sociedad puede resistir? Eso por una parte, y por la otra, ya estamos cerrando este año 2019. ¿Cómo cierra y qué visualizamos hacia el año 2020? Va a cerrar mal, peor que el 2018, que lo habíamos vaticinado, y el 2020 no se preparó. Recuérdate que nosotros no somos productores ya casi ni de semillas híbridas, ni de agroquímicos, ni siquiera de fertilizantes. Antes por lo menos teníamos la urea, el nitrógeno, teníamos el fósforo, solamente requeríamos comprar el cloruro de potasio para ensamblar la fórmula, sí. Pero ahora ni siquiera eso, y si dejamos de producir petróleo, ni siquiera vamos a tener nitrógeno. De manera que lo que tú no compraste en estos 2 meses va a ser difícil que lleguen para los meses de abril. Te recuerdo que el 15 de abril comienza otra vez el ciclo de invierno. Papá Dios nos va a volver a mandar el agua. Y todos estos rubros que se benefician del invierno, los extensivos, tú nombraste las frutas y las hortalizas, muchas se benefician de la lluvia. Las labores culturales que se hacen en esa época no se van a poder hacer. Vamos a seguir cayendo. Prácticamente hay muchos ya agricultores casi en cierre total. La ganadería ya creo que estamos por debajo de 9 millones de cabezas de ganado. O sea, todo está afectado en el país, y de seguir así prácticamente vamos a paralizarnos. Ahora, si encima a eso le agregas que solo por vía muy particular vas recibiendo ingresos con una producción de barriles diarios de 630.000, que algunos pronostican que pudiera ser mucho menor hacia finales de año, ¿de dónde va a tener incluso el Estado como tal, con su responsabilidad social y económica, el dinero para poder importar y, bueno, sencillamente asumir la distribución de alimentos en el país? Van a seguir con los CLAP, eso no resuelve el problema de fondo, ¿no? Los CLAP creo que se ve más en Caracas mensualmente, pero allá en la zona mía de Sur de Aragua, y escucho gente en Anzoátegui y Monagas desde hace 2 meses no llega. Y hay informes donde dice que ya la caja CLAP
no sé, 20 kilos, 16 kilos, ya va por 11, 12. Va mermando también en cantidad de productos y en el tiempo. Esa no es la solución. La caja CLAP sería para las familias más necesitadas, claro, no para ejercer un control político sobre la sociedad. Nosotros estábamos en capacidad de producirlo y están los números. Porque el ministerio dejó de llevar cifras y datos, porque sabe la catástrofe del campo venezolano, sabe que estamos colapsando. Y olvídate, aquí puede venir algún empresario ruso, algún empresario chino y medio animar al ministro o algún productor que se deje animar. Mira, yo les voy a traer maquinaria, equipos y semillas, y eso es esporádico, son cantidades tan mínimas. Mira, Venezuela tiene la capacidad de sembrar hasta 25 millones de hectáreas. Sudamérica es el supermercado, va a ser el supermercado del mundo. Brasil y Argentina no pueden crecer más de 6, 7 millones de hectáreas. Y nosotros podemos crecer, actualmente estamos sembrando 1 millón, 1,5 millones de hectáreas, podemos crecer en 20 millones de hectáreas. O sea, el futuro lo tenemos aquí. Ahora, eso lo saben los responsables, de los que deben no solamente gerenciar, sino idear y promover una política agrícola en Venezuela. Es que yo lo dije antes, no tienen el know-how, no saben ni lo que es un programa de producción. Aquí todavía hay ministros que creen que van a lanzar una semilla al suelo, va a nacer y se va a dar. Es un problema de preparación también, no solo de gerencia, sino de preparación y calificación. Tenemos los cítricos con una enfermedad que se llama el dragón amarillo y ni siquiera son capaces de hacer una cuarentena en viveros para sembrar nuevos matas y es muy difícil. Y cuando hablamos del rubro café, que no lo tocamos, hay que tocarlo si ves lo mal que lo están pasando nuestros hermanos del café en esas montañas. ¿Cuánto se está produciendo, ya que lo mencionas, Celso? Mira, según nuestra directora de café, no alcanzaremos ni las 450.000 quintales. Llegamos a producir más de 1,5 millones en el 2010. No es un rubro prioritario, no se fertiliza. Y también esos cafetos se enferman, hay que podarlos. O sea, es un tema que la agricultura, nuestra oficina es a cielo abierto. Nosotros dependemos también de la naturaleza y si no estamos a la par de los otros países en tecnología, en innovar, en proporcionarle, sobre todo ahora a los cítricos y al café, de algunos productos biológicos y otros que los puedan mantener sanos, tampoco vamos a producir. Y estos son rubros de exportación. Ahí ves también el cacao, los compañeros del cacao quejándose porque los militares le meten la mano. O sea, y nunca ves que producen más sino retroceden. Entonces, caramba, hay que fijar políticas. Sí, uno pudiera pensar que hay unos intereses muy particulares o intereses muy segmentados que están interesados en que las cosas sigan así. Pudiera uno preguntarse eso. Sí, no, y después nos han quitado también, no lo dije, hay que decirlo para mis compañeros, nos han quitado la rentabilidad. Desde hace 3 años no cubrimos ni los costos, nos han puesto los precios que les ha dado la gana. Ahora tú ves una agropatria o ves que tienes que salir a competir porque ahora te venden los insumos a precios más caros que los internacionales, igual los fertilizantes, Carlos, y entonces... Ni siquiera hay un patrón de referencia sobre el dólar oficial, sino que están por encima incluso. Siempre por encima cuando tú analizas precios de Sudamérica, europeos, muy por encima, y entonces, claro, ahí es donde... Cuando uno habla de estos empresarios afectos que ahora le dan todos los insumos, yo me imagino que también ellos ven una ganancia sobre la venta de insumos, una ganancia después sobre la venta de la materia prima, porque ellos le retienen el pago de estos agroinsumos que le dan a estos productores, es con materia prima y luego la procesarán y uno no ve tampoco que la materia prima sea accesible para la población, ¿no? En suma, bueno, finalizamos un año en una situación calamitosa y lo que se vislumbra para el año que viene, como decías antes. Sí, ya si tú no sales afuera en el mundo a comprar los agroinsumos, semillas, fertilizantes, va a ser difícil que lleguen antes del mes de abril y movilizar 15.000 unidades. ¿Te las dejan entrar fácilmente, esas semillas? Mira, hasta ahora sí, fíjate que una transnacional le envió 200.000 bolsas sin problema. Y sí, yo no veo que... Pero al gobierno. Pareciera que las sanciones no afectan hasta ahora. Hay que ver si siguen apretando, puede ser. Pero si tú no preparas el ciclo por lo menos 6 meses antes, te va a llegar las cosas muy tarde, que es lo que ha pasado los últimos 3 años. Las semillas, los agroquímicos han llegado muy tarde. Bueno, Celso, fuera de ciclo, ¿no? Claro. Bueno, gracias por toda la información, que es bien importante, ¿no? No es lo más optimista, ni mucho menos, porque es la situación real y objetiva que se está viendo en el campo venezolano. Nosotros seguimos en pie y con las puertas abiertas en lo que podamos, pero realmente es muy difícil. Sin políticas claras no vamos a poder seguir adelante. Bien, gracias, Celso.
Celso Fantinel, primer vicepresidente de FEDEAGRO. Hacemos una pausa, al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual.